Buenos días, me gustaría comenzar dando la bienvenida y agradeciendo también que nos acompañéis en esta jornada. Vamos a pasar a la inauguración. Yo, para quienes no me conocen, soy Alicia Vega, profesora del Departamento de Antropología Social, y en la mesa me acompañan David Laguna, director del Departamento de Antropología, y Antía Pérez Caramés, profesora de la Universidad de La Coruña. Antes de pasarle la palabra a David, me gustaría agradecer a Javier y a Óscar, que también nos acompañen grabando las distintas sesiones, a María José y a María del Mar, que nos van a acompañar en la mañana de hoy con la interpretación del lenguaje de signos, y a la Facultad de Geografía e Historia por cedernos este espacio y acogernos en su casa. Cuando quieras, David. Muy buenos días a todas y a todos. Pues lo primero de todo, dar las gracias a los organizadoras, en este caso a Alicia y a Antía, por el trabajo y el esfuerzo en la organización de estas jornadas. Dar las gracias también a todos los ponentes, en especial a Susana Naroski, que va a inaugurar estas jornadas, y a todos ustedes que han venido aquí con la perspectiva de escuchar algo interesante. Y también damos una bienvenida virtual a todos los que nos van a ver después, ¿no? Una vez este evento sea grabado, ¿no? Pues bienvenidos y bienvenidas. Es un placer y es un honor pues apoyar por parte del departamento estas jornadas, por varias razones, entre ellas creo que hay que subrayar que ese tipo de actividades son fundamentales para nuestros programas formativos, el grado en antropología, en este sentido, y permite que los alumnos salgan de las clases por un momento, de estas rutinas, y vengan a escuchar pues algunas cuestiones que se van a dirimir en estas jornadas, como los seminarios de investigación, que pueden ser muy interesantes. De hecho, como tenemos unos horarios muy comprimidos, toda la mañana, pues van a venir a las 10:30, un grupo que se va a incorporar de Antropología de la Sociedad Contemporánea, aquí les aprovechamos también pues, para invitar a muchos alumnos. También quisiera subrayar que en relación al tema escogido, nos parece también desde el departamento pues, un tema que contribuye a enfatizar la pertinencia y la relevancia de la antropología para, primero de todo, hacerse preguntas pertinentes sobre algunas de estas cuestiones que son problemas sociales, han sido problemas sociales y lo siguen siendo en este momento, y esto nos permite, entre otras cosas, darle mayor visibilidad a la antropología y, sobre todo, reforzar ese compromiso que tenemos, que lo hemos tenido desde siempre, desde las universidades, pero ahora mucho más, con los problemas sociales. Se van a hablar de temas importantes, como explotación, condiciones laborales, pandemia, agencia es un asunto pues, muy interesante, ¿no? Entonces, lo digo más que nada porque, por ejemplo, durante la pandemia no se esperaba que se convocara a los antropólogos, ¿no? Para opinar, para dar voz. No se le espera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante llegar a todos los ámbitos. Por último, decir que este evento, como otros eventos, pues lo hemos difundido dentro de nuestras redes sociales, la página de Facebook, la página de X, antes Twitter, a pesar de todos los cambios que han habido últimamente, y ahora próximamente pues vamos a abrir una página del departamento en Instagram, ¿no? Adaptándonos un poquito a estas realidades, ¿no? Por lo tanto, esto también nos ayuda y contribuye a difundir mucho más este tipo de actividades y crear también un sentido de comunidad también dentro de la gran comunidad. Dentro de este gran edificio, que es un edificio intelectual, ¿no? Es el edificio del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla. Pues nada, agradeciendo su interés, pues paso la palabra y muchas gracias. Bueno, pues gracias. Y buenos días y bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber respondido a la llamada.
y por dejaros enredar en este jaleo de jornadas que hemos organizado. Antes de nada quiero comentar un poco cómo ha surgido, ¿no?, la idea de organizar estas jornadas, ¿no?, y lo que nos ha puesto de acuerdo, ¿no?, para armarla en esta ocasión. Somos realmente un equipo, aquí estamos encima de la mesa dos, como Alicia y yo, pero el equipo lo conforman también Alba Vidal, Sara Lamas y Juana Moreno, o sea, somos 5 detrás de la organización de las jornadas. Y la verdad que surgen de estas coincidencias que se producen en el trabajo de campo, que son coincidencias a veces un poco azarosas, pero que en este caso han propiciado un encuentro que ha permitido, bueno, pues, que emerja la idea, que se preparara, como se suele preparar, con nocturnidad y alevosía, una convocatoria, que saliera exitosa y que trabajamos durante un montón de meses para dejaros enredar a distintas personas y que tengamos una ocasión, ¿no?, para compartir reflexiones en torno a aquello que nos hizo tropezar en el campo, que en el fondo son planteamientos e ideas que nos llevaban rondando la cabeza desde 2 proyectos de investigación distintos y que confluyeron, ¿no?, confluyeron en Huelva, en un trabajo de campo, y dieron lugar a reflexiones en torno a la cuestión de la esencialidad en el trabajo, ¿no?, tanto desde el punto de vista regulatorio como desde las implicaciones categoriales, ¿no?, que tiene el propio concepto de esencialidad y su adscripción a los trabajos o a las personas trabajadoras. La esencialidad también como un trabajo de mujeres, la esencialidad en 2 ámbitos concretos de reproducción de la vida, de la producción de alimentos y de su recolección, y de la producción de cuidados, ¿no?, en los hogares, y la cuestión de la pandemia, que está como ahí orbitando o rondando, ¿no?, estos 2 proyectos. Uno de los proyectos de investigación del que voy a hablar yo, porque simplemente lo conozco más, que ahora le dejaré a Alicia presentar el otro, es un proyecto que tiene que ver con el impacto de 2 crisis, de la recesión de 2008 y de la pandemia más reciente, en las condiciones de vida de 4 colectivos migrantes, ¿no?, por una parte de las jornaleras agrícolas en Huelva y de las empleadas de hogar migrantes en España, y por otra de 2 colectivos de gente española emigrada, ¿no?, tanto para ocupar profesiones sociosanitarias en el Reino Unido como para trabajar en agricultura en Francia, ¿no?, lo que se encargará una compañera de presentar algunos resultados, ¿no? Entonces la idea era un poco esa, ¿no?, guiaros al equipo investigador de ambos proyectos para entremezclarnos y para compartir estas reflexiones, ¿no?, porque hemos visto que tenemos 2 proyectos que en cierto modo comparten inquietudes, y creo que ahora Alicia nos puede contar un poquito más del proyecto que dirige Susana Narotsky, que nos dará la conferencia inaugural. Alicia. Pues como ha comentado Antía, durante 2 días vamos a reunir en este espacio para poner el diálogo y para divulgar algunos de los resultados de 2 proyectos de investigación cuya temática es muy afín. El proyecto de investigación en el que yo he participado está coordinado por Susana Narotsky desde la Universidad de Barcelona, y es un proyecto que se centra fundamentalmente en el sector agrario y ganadero. No incluye el sector del empleo doméstico, así que es una oportunidad de encontrarnos para ver posibles paralelismos y diferencias entre ambos sectores. Nuestro proyecto aborda distintos territorios del Estado español: Andalucía, Murcia, Cataluña, Aragón, Galicia, y con ello distintas realidades territoriales y sociales. Está centrado en sistemas de aprovisionamiento tanto cortos como largos, y ha sido bastante interesante ver en el proyecto los distintos impactos que ha tenido la crisis del COVID-19 en los canales más orientados a los circuitos de proximidad, la producción ecológica y demás. El auge que, por ejemplo, hubo al principio, pero la evolución que en algunos territorios tuvo ese boom, ¿no?, de la producción ecológica, y el declive, ¿no?, y las consecuencias que tuvo la caída que vino después de la pandemia. O, por ejemplo, las distintas regulaciones que hubo en los sectores de agricultura intensiva orientada a la exportación, donde rápidamente, ¿no?, las políticas se orientaron para que la máquina no se parara, mientras que establecieron medidas muy restrictivas en los mercados de producción ecológica y local, ¿no?, dificultando la viabilidad de muchas explotaciones pequeñas.
Abordamos también, además de distintos territorios y canales cortos y canales largos, distintas actividades. Por ejemplo, en Murcia han profundizado en el sector de la ganadería intensiva, un sector que hasta ahora, por lo menos algunas de quienes venimos trabajando desde hace ya 2 décadas en el terreno de las cadenas agrícolas largas, creo que en España está mucho menos desarrollado y que un espacio estratégico y el contexto de la pandemia pues, ha invitado a reflexionar sobre las condiciones estructurales de este sector intensivo. Y en Galicia, por ejemplo, encontramos pequeñas explotaciones o, en el caso de alguna compañera que ha trabajado en Cataluña también en canales cortos, pues un sistema también de ganadería muy alejado al caso de Murcia. Entonces, en el proyecto estamos intentando poner en común resultados de realidades que son muy divergentes, pero que han estado sometidas a las presiones y a las contradicciones derivadas de la pandemia. En las distintas sesiones van a participar integrantes de los 2 miembros de investigación, entonces vamos a tener la oportunidad de escuchar directamente los análisis. Y luego me gustaría cerrar mi intervención con una breve reflexión sobre lo que significa pararnos ahora a pensar en la pandemia. Creo que para muchas de las personas que estamos hoy aquí, la pandemia ya queda muy lejos en nuestras cabezas y en nuestras vivencias. Y sin embargo, para nosotras es importante rescatar y documentar las experiencias que se vivieron en el marco de una crisis que fue muy profunda, que ha sido muy profunda, porque eso nos permite construir la memoria social y en particular construir la memoria del trabajo. Pienso que la crisis del COVID-19, como todas las crisis, nos hablan del modelo de sociedad en el que vivimos y nos hablan de las desigualdades estructurales que atraviesan esta sociedad. Es cierto que estos proyectos nos han permitido identificar contradicciones y problemáticas específicas, ¿no?, vinculadas a una crisis sanitaria, pero que sin duda luego de una crisis sanitaria. Pero sin ninguna duda, como ocurrió con la crisis económica que arrancó en 2008, esta crisis nos ha invitado a repensar, por ejemplo, los modelos de organización del trabajo, los modelos de producción, de consumo, las políticas públicas y la organización del trabajo. Os voy a comentar brevemente la dinámica de las jornadas. Bueno, vamos a proceder, en cuanto cerremos la inauguración, a la conferencia inaugural que va a impartir Susana Narotti. Después vamos a tener una pausa. Para quienes no conocéis la Facultad de Geografía e Historia, hay una cafetería en el segundo patio, en el patio de la Fuente. Y luego vamos a tener 3 mesas de trabajo. Una en la última parte de la mañana, otra mesa por la tarde y 2 mesas mañana por la mañana y 2 mesas mañana por la mañana. En las mesas van a participar 4 ponentes, 4 personas que van a presentar comunicaciones y una relatora que va a hacer las veces de moderadora y también va a recoger después de las presentaciones algunos de los principales ejes de reflexión para introducir el debate. Hemos organizado los tiempos de manera que, si los cumplimos, haya suficiente tiempo para preguntas, discusión, para debatir, que creemos que es algo fundamental, ¿no?, en este tipo de espacios. Y por último, queríamos cerrar también con los agradecimientos, que son muchos. Si veis los carteles que hemos escondido y algunos que van a llegar ahora, ya por retraso, hay muchos logos en los carteles y es que hay mucho que agradecer. Sí, siempre hay mucho que agradecer, bueno, a todas las investigadoras y los investigadores de los proyectos que os habéis dejado un regalo y que habéis venido con contribuciones tan interesantes. No sé, a las compañeras de las organizaciones y los movimientos sociales, ¿no?, que siempre están ahí en Alianza Cómplice, y también a todas las entidades que han apoyado la organización, ¿no?, desde la Universidad de Sevilla, que nos acoge, hasta las universidades de Cádiz y de A Coruña, que son de las que provenimos, ¿no?, el equipo organizador, y todos los grupos de investigación, pues como la Red Cajevik, la sociedad también que analiza la antropología, que ha apoyado, el equipo de investigación que son de la Universidad de La Coruña,
y todos un poco los equipos que soportan también diariamente nuestras investigaciones, ¿no? Gracias también al Instituto de las Mujeres, ¿no? Que ha sido, gracias a una convocatoria para una organización de jornadas, hemos recibido la financiación principal, que ha sido el sostén económico, ¿no? Monetario de las jornadas, y a todas las compañeras del equipo organizador, Alicia, Juana, Sara y Alba, porque han sido el sostén de la otra cara de la economía. Así que nada, bienvenidos y muchas gracias. Me gustaría comenzar la presentación de Susana agradeciendo el esfuerzo de inaugurar estas jornadas y la aceptación a participar. Creo que para la facultad y en particular para el grado de antropología pues es una oportunidad contar hoy con una de las investigadoras que suele estar muy presente en nuestras aulas. Susana Naranjo es catedrática de Antropología Social de la Universidad de Barcelona y ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación en Humanidades Ramón Menéndez Pidal, otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en 2020. Es directora del Grupo de Estudios sobre Reciprocidad, un grupo en el que desde hace años desarrollan diferentes líneas de investigación, y uno de los campos que más hemos trabajado en nuestras aulas, vinculado a la contribución de Susana, precisamente el campo de la antropología económica, y en particular la contribución que ha realizado en los estudios sobre reciprocidad, sobre reproducción social, los regímenes de valor desde una perspectiva de la economía política y de la economía feminista. Susana cuenta con una dilatada trayectoria académica, ha participado en numerosos proyectos de investigación financiado, ha disfrutado de numerosas estancias de investigación en el extranjero, tiene redes internacionales infinitas y internacionales, no solo vinculadas al mundo anglosajón o América Latina. Tiene también un gran volumen de publicaciones, de artículos, libros, capítulos de libros. Y en esta presentación me gustaría detener algunos de los libros que son una referencia en el campo de la antropología social y en particular en la antropología económica y en los estudios feministas. El libro que editó en 2013, Economías cotidianas, Economías sociales, Economías sostenibles, que creo que es de especial interés para las personas que nos ocupan. Junto a Gavin Smith escribió el libro Luchas inmediatas, Gente, Poder y Espacio en la España rural, que es un libro que sin ninguna duda recomiendo. Antropología económica, Nuevas tendencias, un libro que se publicó primero en inglés y luego en español. Y Mujeres, Género, una aproximación crítica al estudio de las mujeres en las ciencias sociales, que es un libro que sigue siendo una referencia para la antropología feminista en nuestro país. De su larga trayectoria, me gustaría detenerme brevemente, antes de terminar, en un proyecto que dirigió Susana justo antes del proyecto que hoy nos reúne aquí, un proyecto financiado por la Unión Europea que dirigió entre 2013 y 2019 y que se centró en el estudio de la crisis de reproducción social en el sur de Europa, la crisis a la que ha hecho referencia antes Antía, que arranca en 2018, ¿no? Y que, como sabemos que en la vivimos, se prolongó durante muchos años. Creo que es un proyecto que tiene especial interés para las jornadas que nos ocupan, porque ese proyecto nos invita a pensar la naturaleza global de la crisis, es decir, que en ese caso no podíamos reducir una crisis económica, una crisis de empleo, una crisis financiera, que hablábamos de una crisis de reproducción social y que la antropología tenía algo que aportar, ¿no? Junto con otras ciencias sociales, para pensar desde una mirada holística las distintas dimensiones de la crisis. Y luego creo que es un proyecto que también es muy útil para dialogar con el proyecto actual y con las jornadas, porque articula muy bien la agencia y la estructura. Es un proyecto que mira a las políticas de austeridad, que desde el enfoque de la economía política identifica cuáles son las fuerzas sociohistóricas, ¿no? que atravesaron y que estaban en la base de esa gran crisis de reproducción social,
pero lo hace desde abajo, desde la historia de las clases trabajadoras del sur de Europa y desde las experiencias cotidianas que tuvieron los hogares de clase trabajadora. Y en estas jornadas, precisamente, muchas de las presentaciones, cuando reflexionen sobre la relación entre esencialidad, trabajo y sostenibilidad de la vida, pues se van a acercar a ese eje de reflexión desde ahí, desde abajo, desde las experiencias cotidianas de las personas que sufrieron el revés de la pandemia. Bueno, sin más, le dejo la palabra a Susana. Bueno, muchas gracias, Alicia. Siempre da un poco de vergüenza que la presenten a una, pero en fin, es lo que es. Yo tengo que agradecer muchísimo a Alicia y a Antía y a todas las organizadoras de estas jornadas que hayan pensado en mí, digamos, para esta conferencia inaugural. La verdad es que me pilló un poco por sorpresa y bueno, mi aportación va a ser una serie de digamos, pinceladas o ideas más bien teóricas, porque pienso que son todas las participantes en estas jornadas las que van a aportar la sustancia más etnográfica y digamos de aproximación de campo. Entonces, bueno, para no pasarme demasiado con el tiempo, que es un poco justo, voy a leer digamos, la conferencia, ¿no? Esta conferencia lo que intenta es articular los aspectos de economía política con los aspectos de economía moral. Y digamos, veréis un poco lo que entiendo por economía moral, aunque bueno, muchas de vosotras ya habéis encontrado este concepto y sabéis de qué va, pero para mí esta relación entre economía moral y economía política a lo que apunta es realmente a interesarse por la reproducción social a diversas escalas. Y esto es fundamentalmente de lo que os voy a hablar, pero tomando el caso del trabajo durante la pandemia de COVID, ¿no? Durante la segunda ola de COVID, en el verano de 2020, una investigación internacional situó en la zona de recogida de fruta de Huesca y Lérida el origen de una mutación del virus que parecía responsable de la segunda oleada que se estaba dando en Europa. Los investigadores apuntaban a las condiciones de vida de los temporeros como causa probable de la mutación. En una entrevista, uno de los investigadores afirmó, y le cito: «Esto es un mensaje muy claro. Tenemos que proteger a las poblaciones más vulnerables porque después el virus se extiende a todos los demás. Trabajan y viven en condiciones muy precarias y hay que intentar protegerles, primero por su bien y luego por el bien de todos». Y cierro la cita. Esta breve cita plantea una serie de cuestiones que quisiera desarrollar en esta charla. Por un lado, la necesidad primordial que aparece de proteger a la población frente al virus. Por otro lado, la diferenciación de la población en como mínimo dos categorías, que aquí aparecen como los trabajadores temporeros, que viven en situación de vulnerabilidad, y, por otro lado, un grupo de todos, la sociedad en su conjunto, a los que hay que proteger también y quizá primordialmente. Finalmente, me parece importante señalar que el objetivo último de la protección es el bien de los trabajadores y el bien de todos. Esto, aunque a veces no lo registremos como tal, es un principio moral.
Me parece que para entender la cuestión de la esencialidad del trabajo durante la pandemia y más allá, debemos adoptar una perspectiva que combine la economía política con la economía moral del capitalismo. Durante la pandemia, los y las trabajadoras del aprovisionamiento de frutas y verduras frescas en toda Europa fueron definidos como esenciales o clave en la legislación que se promulgó en los primeros meses. Las ONG, los medios de comunicación y algunas entrevistas de aquel momento con los propios jornaleros y jornaleras también hablan de este trabajo como esencial. Sin embargo, las jornaleras y jornaleros migrantes eran considerados potencialmente contagiosos por los residentes y las autoridades locales, lo que añadió un argumento, digamos, un argumento epidemiológico para su aislamiento fuera de horas de trabajo. Los trabajadores se vieron atrapados entre inmovilidad y movimiento, fueron a la vez confinados y aislados en los alojamientos o asentamientos, fueron llevados a trabajar todos los días hacinados en furgonetas, se les pidió que proporcionasen mano de obra durante las cosechas en otras regiones de España, pero al tiempo debían permanecer dentro de un perímetro local. Esta fue una de las muchas contradicciones. En el trabajo no se les protegía según la normativa y después del trabajo se les abandonaba. Las trabajadoras y trabajadores, por su parte, necesitaban trabajar para sobrevivir y enviar ingresos a su familia en forma de remesas. Desde su punto de vista, trabajar era también esencial para su reproducción social. Debían trabajar y mantenerse en vida. Debían acudir al trabajo, excepto si enfermaban. Había que producir, pero había que contener el virus. Vemos toda una serie de contradicciones que van apareciendo. Es bien sabido que las cadenas mundiales de aprovisionamiento de alimentos dependen de la segmentación racial, de género, étnica y nacional de la mano de obra. La fuerza de trabajo migrante, en sus diversas formas, produce una mano de obra flexible, disponible y desechable al mismo tiempo. Esta segmentación y precarización se basa en la producción de vulnerabilidad social, como han demostrado aquí nuestros colegas como Andrés Pedreño y Jan Molinero y otros, ¿no? Existe una construcción político-jurídica de la vulnerabilidad que posibilita un tipo particular de explotación vinculada a la producción intensiva de alimentos de exportación. Instrumentos legales como la ley de extranjería, la normativa de contratación en origen o las restricciones a la cobertura universal de salud que, por ejemplo, promulgó el PP en 2012, son ejemplos de ello. Un aspecto importante de la producción y reproducción de sujetos vulnerables ocurre fuera del entorno laboral, en las exclusiones cotidianas de aquello que necesitan para vivir: la vivienda, el acceso a los servicios básicos, la atención sanitaria, las prestaciones sociales y la capacidad de cuidar a los que están en casa. Estas exclusiones materiales se entremezclan con un racismo flagrante y con argumentos culturales que justifican la discriminación. Las trabajadoras migrantes de la industria alimentaria han visto su función elevada a la categoría de esencial con el COVID, mientras que se les niegan los derechos y garantías constitucionales básicos de ciudadanía y se les excluye del cuerpo político. Se les considera fungibles, es decir, su objetivo es ser consumidos y sustituidos. Ya en 1976, Michael Borroway describió los sistemas de trabajo migrante como construcciones políticas que externalizan la reproducción de la fuerza de trabajo y señaló la dependencia mutua de espacios diferenciados de producción y reproducción. Del mismo modo, para la mano de obra migrante en España, la reproducción
está material e ideológicamente excluida e invisibilizada. La reproducción de las personas dependientes que permanecen en el país de origen se excluye directamente en los programas de contratación en origen que traen a las mujeres marroquíes para cosecha de fresas, por ejemplo, a pesar de que es el principal incentivo para su trabajo, docilidad y retorno. La reproducción cotidiana se excluye indirectamente al empujar a las trabajadoras y trabajadores migrantes a vivir fuera de la vista, en viviendas contenedor junto a los campos o en asentamientos de chabolas autoconstruidas fuera de las poblaciones. La fuerza de trabajo, las personas cuyo trabajo esencial necesitamos, se mantienen y reproducen en espacios invisibles de abandono. La producción de vulnerabilidad crea las condiciones para la hiperexplotación y la apropiación de vida, y la reproducción es la clave de esta doble extracción de valor. La mayoría de las trabajadoras migrantes aceptan la explotación porque son responsables de sus familias en el extranjero a través de las remesas. Al mismo tiempo, tienen que mantener su fuerza de trabajo y su productividad, lo que requiere espacios mínimamente dignos de reproducción cotidiana. Para la mano de obra migrante no hay división entre producción y reproducción. Su trabajo está ligado a la reproducción de la vida. Por el contrario, para los agricultores, la mano de obra migrante debe seguir siendo solo mano de obra, un factor de producción, un coste abstracto que hay que minimizar. Mientras que los trabajadores resienten su exclusión habitacional, por ejemplo, y el alejamiento de los centros urbanos, los agricultores hablan del aumento insostenible de los costes laborales. ¿Hasta qué punto la pandemia hizo visible una desconexión perversa entre producción y reproducción cada vez más normalizada? En este modelo, el capital produce activamente unas formas de reproducción de la fuerza de trabajo que, por un lado, inciden en su fungibilidad, es decir, una vez consumidas, las personas son fácilmente sustituibles, carecen de valor como seres sociales y su valor queda exclusivamente determinado por el capital. En segundo lugar, su reproducción se hace en los márgenes, física, económica e ideológicamente. Y, por tanto, en tercer lugar, la reproducción se descuenta del valor de mercado de la fuerza de trabajo. Voy a tratar de estas cuestiones aquí, abordando los temas de la esencialidad, la movilidad y la reproducción social. La esencialidad primero. ¿Qué es lo que define la esencialidad? Las tareas o servicios se definen como esenciales en relación con una crisis que amenaza la continuidad de la sociedad como un todo. Las crisis sistémicas que han generado la caracterización de trabajo esencial han sido fundamentalmente las guerras, las pandemias y las huelgas. Frente a estas situaciones, los gobiernos definen ciertas tareas como imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad y las regulan con criterios de excepcionalidad en relación con las demás tareas. A menudo estas tareas quedan adscritas a determinadas categorías de personas, ya sea por el valor social que se les otorga o simplemente por falta de alternativa. Las guerras son un ejemplo claro. El ejército se convierte en un servicio esencial, la defensa de la sociedad, y los reclutas deben ejercer esas tareas con valor y disciplina, unas cualidades que se les inculca ideológica y físicamente. Al tiempo que se define su valor, sin embargo, también se consigna su fungibilidad, que queda patente en los parámetros de clase y raza que constituyen la mayor parte de los muertos. El calificativo carne de cañón
expresa la materialidad de esa tarea esencial. En la retaguardia, las industrias de guerra se convierten en estratégicas, armamento, energía, comunicación, y también allí el trabajo es esencial. Aquí tienden a reclutar a personas no aptas para el frente, mujeres o personas calificadas como con discapacidad, o bien a aquellos cuyo valor relativo se considera fundamental en la retaguardia, por ejemplo, ingenieros o técnicos. Desde la Segunda Guerra Mundial y hasta la pandemia de COVID, sin embargo, los servicios esenciales se definen en relación al derecho de huelga de los trabajadores. La OIT define esta esencialidad como un límite externo al derecho de huelga derivado de otros derechos fundamentales de orden superior. Es la necesidad de preservar estos otros derechos y libertades públicas la que otorga a ciertos servicios su carácter de esencial y habilita a las autoridades a declarar servicios mínimos. La esencialidad, por tanto, es un recorte de derechos. El poder de contravenir el derecho de huelga está ligado a la necesidad de preservar la sociedad, pero, como en el caso de la guerra, lo que aparece es una jerarquización de los bienes sociales que hay que preservar. Por ejemplo, derecho de huelga frente a otros derechos superiores. La OIT, en su intento de salvaguardar el derecho de huelga frente a la expansión creciente de esencialidad que a su entender conculca innecesariamente el derecho de huelga, estableció antes de la pandemia una lista de servicios esenciales en los que aparecen sanidad, educación, telecomunicaciones, transporte, policía y bomberos. El Comité para la Libertad de Asociación de la OIT, que intenta evitar la extensión de la denominación de servicios esenciales en las normativas de los países, reconoce, sin embargo, que lo que se considere esencial dependerá de circunstancias concretas a cada país y también de las condiciones mismas de la acción de huelga, por ejemplo, de su duración. Pero en cualquier caso indica que, y esto es una cita, para que una huelga pueda prohibirse, el criterio es la existencia de una clara e inminente amenaza a la vida, a la seguridad personal o a la salud de toda o parte de la población. Fin de la cita. Esto define lo que denominan en la OIT como el sentido estricto de los servicios esenciales. De forma explícita, la OIT excluía como esencial en el sentido estricto, es decir, que justificase decretar servicios mínimos, las actividades agrícolas, el aprovisionamiento y distribución de alimentos. Esto es interesante, digamos, comparado con lo que ocurre en la pandemia. Sin embargo, en un informe del 2023, la OIT incluirá la producción y distribución de alimentos como esencial, desvelando un temor al desabastecimiento más propio de una guerra que emergió durante la pandemia. Aunque sabemos que en España, y esto es interesante, el producto del trabajo esencial en la agroindustria nutrió fundamentalmente la exportación. Y esto lo sabemos porque los niveles de exportación y ganancias del 2020 se mantuvieron muy próximos a los de prepandemia. Esta definición de la esencialidad ligada al derecho de huelga nos aporta una perspectiva claramente centrada en preservar la vida, salud y seguridad de toda o parte de una población. Hay que tener en cuenta que esto remite a leyes de Estados-nación. Y por tanto, esta definición de la esencialidad sitúa la vida en términos físicos colectivos como el bien máximo a preservar y el único que justificaría impugnar el derecho de los trabajadores a la huelga. En cualquier caso, aparece ya aquí una cuestión que encontraremos consistentemente.
Si bien son las tareas o servicios los que se califican como esenciales, esto acarrea consecuencias claras para los trabajadores que las ejercen. ¿Cómo cambia el sentido de la esencialidad en la pandemia de COVID? Durante la pandemia, y en contraste con el caso anterior, hay un claro deslizamiento de la esencialidad de las tareas a la esencialidad de las personas que las realizan. Se habla constantemente de trabajadoras esenciales, se las aplaude al atardecer, cobran protagonismo primero las personas del sector sanitario y de los cuidados, pero enseguida también las personas ligadas al aprovisionamiento alimentario, la producción y distribución. La esencialidad del trabajador y trabajadora viene marcada por la presencia de peligro de muerte que acompaña a estos trabajos, por el agudo contraste entre la vida que estos trabajos buscan preservar y la muerte que acecha a aquellas personas que exponen su integridad física en la tarea. Se hace patente también el contraste entre el individuo y la sociedad, el riesgo individual concreto asumido en beneficio de un bien colectivo abstracto. Por ejemplo, cuando se habla del sistema sanitario o la sanidad es un concepto muy abstracto. Pero esto desvela, como en el caso de la guerra, una jerarquía de las vidas, las que se protegen o las que se arriesgan por el bien común superior de la sociedad. La esencialidad en la pandemia señala la materialidad de la reproducción social, la práctica social de diferenciar quienes arriesgan su vida para que todos podamos vivir. Destaca un aspecto moral, en donde el bien común crea una jerarquía de valores que justifica sacrificar unos bienes, como la vida personal, a otros de orden superior, como la vida colectiva. Estos aspectos morales no son homogéneos y generan conflicto. ¿Cuál es el bien que se persigue? ¿Existe una jerarquía de bienes? ¿Quién decide del orden de prioridades? Estas cuestiones provocan conflictos y tensiones constantes, algunas de las cuales fueron muy explícitas durante la pandemia. Por ejemplo, el debate sobre el valor relativo de la economía y la vida, ¿no? O bien el valor de acudir al trabajo con COVID por necesidad frente al confinarse en cuarentena. Por tanto, como interroga la antropóloga canadiense Marie-France Labrègue, ¿para qué y para quién es esencial un trabajo determinado? Para las trabajadoras el trabajo es esencial para sobrevivir, mantener su salud y la de su familia. Para la sociedad, los alimentos y la sanidad se convirtieron en los bienes más preciados, portadores y protectores de vida, y los trabajos ligados a ellos en absolutamente esenciales. Para las empresas grandes y pequeñas, en todos los sectores, la continuidad de la actividad económica era esencial. Para los gobiernos, con una perspectiva biopolítica muy Foucaultiana, diríamos, la preservación de la población era esencial. Ahora hablaré un poco de cómo entra la movilidad en todo esto. Sabemos que las condiciones de trabajo y de vida de las trabajadoras en los sectores de alimentación y cuidados sanitarios eran ya muy malas antes de la pandemia. Explotación, discriminación, acosos, vulnerabilidad legal y habitacional y un largo etcétera. ¿Qué cambia con la pandemia? Desde siempre la contratación en origen y otros programas similares en otros lugares del mundo se basa en la separación y distanciamiento de los espacios de producción y reproducción, como decía Bourdieu. Supone un control casi absoluto sobre la movilidad de las trabajadoras por parte del empresario y del Estado, que ubica la relación laboral fuera del mercado. Es decir, en la imposibilidad de la movilidad de la fuerza de trabajo es, digamos, situar
la relación fuera del mercado, ¿no? Este control afecta directamente su libertad de movimiento dentro y fuera del espacio de trabajo, condiciona los ritmos de vida diarios y afecta la sociabilidad. Las trabajadoras se encuentran en una situación de dependencia similar a la servidumbre y habitan fuera de los núcleos urbanos, cerca de los espacios de trabajo. Esta situación general no cambia fundamentalmente durante el estado de alarma. Sin embargo, el confinamiento general de la población, la movilidad excepcional de los trabajadores y trabajadoras esenciales y la realidad y el temor al contagio transforman la situación. Como se arguyó en su momento, el confinamiento atenta a los derechos fundamentales y fue necesario decretar el estado de alarma para poder imponerlo legalmente. La necesidad de proteger a la población contra un virus muy contagioso, bastante letal y contra el que se carecía de medicación o vacuna, justificó la excepcionalidad de la medida. El bien de orden superior era la protección de la vida física de la población. Sin embargo, para los trabajadores y trabajadoras esenciales en la producción y distribución de alimentos, se flexibiliza la normativa enseguida, a principios de abril. Por un lado, pueden desplazarse dentro de los límites espaciotemporales marcados por la realización de su trabajo. Por otro lado, regresan al confinamiento después del trabajo. Por último, no pueden ir a trabajar si están enfermos, debiendo guardar cuarentena. Esta regulación complica todavía más las tareas de reproducción de las trabajadoras y trabajadores, pero sobre todo, su propia movilidad las hace vulnerables y estigmatiza todavía más a estos trabajadores, ya que las convierte en vectores potenciales de virus, es decir, portadores de muerte. Son una amenaza, tanto respecto a las personas con las que conviven en la proximidad de los espacios domésticos durante el confinamiento, y recordemos las trabajadoras de la sanidad que no querían vivir en su domicilio para no contagiar a los próximos, como también son una amenaza para los otros ciudadanos. Y esto queda patente en la expulsión fuera de los espacios urbanos de los trabajadores agrícolas, una expulsión todavía más importante de la que ya existía anteriormente. El doble movimiento de ir hacia el trabajo esencial y de vuelta a los reducidos espacios domésticos de confinamiento creaba la imposibilidad de cumplir con las normas de distanciamiento, viviendas y vehículos hacinados, imposibilidad de separar a los enfermos, etc. Y ponía en peligro la vida de estas personas y de la gente más próxima. Es lícito preguntarse por las condiciones de posibilidad de una norma universal como el confinamiento y de qué manera la imposibilidad de llevarlo eficazmente a cabo estigmatizó a los trabajadores y trabajadoras esenciales. Pero también, en el sentido contrario, hay que preguntarse de qué manera se utilizó la esencialidad para eludir medidas restrictivas de movilidad aplicadas a la protección de la ciudadanía durante la pandemia. De forma parecida a lo que indicaban los informes de la OIT respecto al uso y expansión de la esencialidad para recortar el derecho de huelga, habría que ver cómo se aplicó y a qué sectores y de qué manera el argumento de los servicios y tareas esenciales. Para el caso de México, Marie-France Labrec muestra cómo las empresas de maquiladoras de la automoción lograron que se decretase esencial su trabajo, ya que mantenía un sector fundamental de la economía de exportación a Estados Unidos. En la medida en que gran parte de la producción a la que dedicaron su esfuerzo los trabajadores y trabajadoras esenciales de la agricultura fue para la exportación, podríamos pensar que aquí ocurrió algo parecido. El control del movimiento
antes y durante la pandemia, expresa de forma clara la contradicción entre formulaciones abstractas sobre la reproducción de la sociedad, esa defensa de la sociedad de la que habla Foucault, y realidades concretas que afectan la vida de las personas trabajadoras. En el centro del debate sobre esencialidad y sostenibilidad de la vida está la cuestión de la reproducción social. La reproducción social hay que entenderla siempre en sus múltiples dimensiones que operan en varias escalas o a varias escalas simultáneamente. La reproducción social incluye, por un lado, la reproducción biofísica, la materialidad de las personas, su salud, su cuerpo, pero también la materialidad de los espacios, la naturaleza. Por otro lado, incluye también la reproducción de las personas como seres sociales, de sus grupos domésticos, de sus redes de apoyo y familiares. Incluye también la reproducción de la sociedad, sus instituciones, sus marcos reguladores formales e informales, en particular aquello que afecta a sus estructuras de diferenciación, lo que posibilita sistemas de explotación, de extracción y desposesión particulares. Y por último, incluye también la reproducción sociocultural, es decir, de los marcos de significación que justifican y apoyan determinados objetivos reproductivos en el tiempo. Las prácticas de sentido común que los inscriben en la cotidianidad y, sobre todo, aquello que se define como el bien común o los bienes de la sociedad. En el caso de la pandemia y de las tareas esenciales y las personas que las realizan, la reproducción social aparece en todas sus dimensiones y muestra las contradicciones de una crisis de reproducción social. Para los gobernantes a cargo de proteger la reproducción de la sociedad, la esencialidad de ciertas tareas justifica el sacrificio de ciertos trabajadores al bien común. Este objetivo crea una jerarquía de bienes sociales que es a la vez una jerarquía de personas a las que se desprotege físicamente para proteger a otras con las normas de confinamiento. De esta forma se moraliza una práctica de diferenciación discriminatoria. Esa sociedad a la que se protege es una abstracción que, sin embargo, se vuelve concreta diariamente en los números de muertos que los medios de comunicación hacen públicos y en los fallecimientos de allegados y conocidos. Al mismo tiempo, las personas a las que se protege, confinándolas por no ser trabajadores esenciales, se ven abocadas al desempleo, a los ERTEs, a la incapacidad de abrir sus comercios o ejercer sus profesiones, o bien a hacerlo en condiciones difíciles como el teletrabajo o subóptimas, por ejemplo en la informalidad o con falta de infraestructura. Este era el caso de la restauración, por ejemplo. Todo ello con el resultado de importantes caídas de los ingresos para estas personas y familias, cierre de pequeñas empresas y presiones sobre su capacidad de asumir sus deudas, estrés psicológico por las condiciones en las que se realizaba el teletrabajo, etc. Estos otros trabajadores y trabajadoras cuestionaron muchos aspectos del confinamiento, no porque fueran negacionistas o irresponsables, sino por cómo esta norma afectaba sus ingresos y desencadenaba una precariedad y problemas de salud mental que ponía en peligro también la reproducción de sus familias. Aquí emerge un conflicto entre los esenciales, que ponen en peligro su reproducción biofísica, su salud y sus cuerpos por el bien común de la sociedad, y los otros que constituyen la sustancia misma de esa sociedad a la que se protege con el confinamiento, pero cuya reproducción biofísica y social está también
en peligro al caer sus ingresos de forma radical. Este conflicto entre los ingresos necesarios para la vida y la salud aparece de forma extrema cuando se acude al trabajo enfermo por necesidad de preservar unos ingresos, como fue el caso de muchas personas, sobre todo entre las trabajadoras y trabajadores esenciales. Durante la pandemia, en el sector agroindustrial, no se respetaron las normativas de protección, higiene y distanciamiento y los ritmos de producción se incrementaron, lo que producía mayor agotamiento, si cabe, a las trabajadoras esenciales. Pero tampoco se consideró cómo el confinamiento afectó la salud de los otros trabajadores y fragilizó su posición respecto al capital. Las normativas del estado de alarma, tal como afectaron a los trabajadores y trabajadoras esenciales, acentuaron sus dificultades de reproducción hasta extremos impensables, pero también las de los otros trabajadores. La tensión entre movilidad forzada y confinamiento forzado empeoró la situación laboral de casi todos los grupos de trabajadores y muchos de estos aspectos negativos se han mantenido en pospandemia. En el mercado de trabajo, los costes de reproducción de la fuerza de trabajo se invisibilizan al máximo, una situación que expresa un proceso de desposesión o apropiación de valor, más allá de la explotación. La característica de mercancía ficticia de la fuerza de trabajo de la que habló Polanyi, es decir, la desconexión entre producción y reproducción, se evidencia como forma de extracción de plusvalía por fuera del mercado, pero no solo como apropiación del don de un trabajo doméstico no pagado, como nos ha enseñado la economía feminista, sino como un marco de relación creado y sustentado por la regulación constantemente, ¿no? Y esto lo vemos en el contrato en origen, ley de extranjería, estado de alarma, control de la movilidad, etc. En definitiva, la pandemia hizo visible un instrumento político de extracción de valor al diferenciar legalmente las tareas esenciales a partir de un énfasis en el bien social y en una cuestión de vida o muerte, una extracción de valor no económica, es decir, no económica en el sentido de que no estaba fundamentada en el intercambio de mercado simplemente, sino también en el poder de definir y jerarquizar las tareas y las personas en relación a la función biopolítica del Estado. Sin embargo, este proceso se articulaba semánticamente con otros dos estados de excepción, el de la guerra y el silenciado, pero quizás más pertinente, de las restricciones del derecho de huelga. Creo que es la cercanía a esta última cuestión la que debería interpelarnos. En efecto, las huelgas siempre tienen como objeto luchas por la reproducción social, por mejorar el salario, las condiciones de seguridad en el trabajo, los ritmos de trabajo, acortar las jornadas de trabajo para compatibilizar con otros aspectos de la vida, etc. Pero las huelgas son un enfrentamiento de clase en el que se expresa qué es lo que tiene valor para unos y para otros, para trabajadores, para empresarios, para los estados y para los gobiernos. Lo que se hace visible en las huelgas, y también apareció durante la pandemia, es que aquello que distintas personas, colectivos y agentes sociales ven prioritario o necesario para la reproducción social de las personas y de la sociedad, es diverso y a menudo contradictorio. Aquellos que detentan el poder político y económico definen un marco moral que justifica la jerarquización de tareas, personas y vidas en aras de salvaguardar el bien común, una idea abstracta de continuidad en el tiempo. Este poder de definir un bien superior limita la capacidad de acción
de las trabajadoras y trabajadores y crea condiciones óptimas para extraer valor por fuera de la relación de mercado. Y concluyo. Lo que la pandemia nos mostró fue la economía moral en la que se apoyaba el sistema de explotación y extracción de valor. Una economía moral que estructura y jerarquiza los bienes de la sociedad de tal forma que la reproducción social de las personas trabajadoras se empuja crecientemente a los márgenes de la relación de mercado. Por ello, las movilizaciones se han centrado crecientemente en señalar esta evidencia utilizando la idea de dignidad. Y dignidad es un concepto moral, no es un concepto económico. Derecho a la vivienda digna, al trabajo digno, etc. Este reclamo al derecho, por otra parte, muestra la intención de transformar las prioridades sociales que el Estado debería defender. Propone reconfigurar el bien común. Sin embargo, para las mercancías ficticias, como el trabajo y la naturaleza, el dilema que se presenta es hasta qué punto es posible hacer valer la reproducción social desdeñada por el capital sin incorporarla como un valor de mercado. Nos encontramos en una situación en la que, por un lado, desearíamos desvincular la vida y su reproducción de las fuerzas del mercado capitalista, pero, por otro, vemos que precisamente es el mercado capitalista el que intenta deshacerse de la reproducción de la vida y simplemente apropiarse al máximo de aquello que se reproduce en otro lugar, pero que puede ser capturado para beneficio del capital. Y quizá deberíamos plantearnos cuál es la mejor manera de hacer valer esa reproducción social de la vida que sistemáticamente el capital descarta. Es decir, deberíamos preguntarnos cuál es la mejor estrategia de lucha. Muchas gracias.